Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir la segunda parte del tema, Confiemos en el Eterno, parte 2. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Y hoy continuamos con esta corta serie, mis amados. Y la semana pasada estuvimos compartiendo la porción donde Joseph estaba en prisión. Y allí llegan el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos. Y ambos tienen un sueño que les inquietaban. Y Dios, a través de Joseph, le da a ambos, mis amados, la interpretación donde el jefe de los coperos iba a ser restituido a su cargo y el jefe de los panaderos iba a ser sentenciado a muerte. ¿Por qué, mis amados? Por traicionar al faraón. Y estos sueños de ambos, mis amados, fueron una realidad en el cumpleaños del faraón. Y con todos estos acontecimientos en el palacio, mis amados, dice las escrituras que el jefe de los coperos, lejos de acordarse de Joseph, se olvidó de él, mis amados, y pasaron 2 años. Entonces viene un acontecimiento. Ahora vamos a ver la confianza de Joseph en Dios manifestarse, mis amados, en un acontecimiento. Y yo sé que muchos de ustedes saben a lo que voy ahora, pero es que esto trae una enseñanza muy grande, muy grande. Vamos a ver cómo Dios toma en cuenta la petición de libertad de Joseph, y no solamente de libertad, de justicia, porque él estaba en prisión inocentemente. Joseph venía arrastrando un sinfín de sufrimiento en su vida desde el tiempo en que sus hermanos lo maltrataban en el campamento de Israel. Y no tan solamente lo maltrataron, luego sus hermanos lo traicionan y Joseph es vendido como esclavo. Y lo venden, mis amados, a esos comerciantes de esclavos y lo llevan a Egipto y es comprado por el jefe de la guardia en Egipto. Y Joseph trabaja en la casa de Potifar. Y no contando con todo este sufrimiento de esclavitud, prisionero, la esposa de Potifar lo acosa sexualmente. Y al no lograr su propósito a causa de la rectitud de Joseph hacia Dios, Joseph es acusado injustamente, inocentemente, de tratar de atacar sexualmente a la esposa de Potifar y queda preso inocentemente, mis amados. Y aún con todo esto pasando en la vida de Joseph, él mantiene su fe. Y Dios le interpreta los sueños a través de Joseph a estos jefes. Y entonces, luego de 2 años, el faraón también le atormentan unos sueños que ninguno de sus sabios
de la corte, mis amados, logra interpretarlos. Y luego el momento más esperado en la vida de Joseph, pero Joseph no lo sabía. Porque llegó el momento donde el Eterno toma este momento para comenzar la justicia y la libertad de Joseph. Y miren lo que ocurre en medio de estas inquietudes del faraón frente a sus siervos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 9 al 13. Entonces habló el jefe de los coperos del faraón y dijo: de mis pecados me acuerdo hoy. El faraón se enojó con su siervo y me puso en la prisión del jefe de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y ambos tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su interpretación. Y había allí con nosotros un joven hebreo, siervo del jefe de la guardia. A él le contamos nuestros sueños y él nos lo interpretó a cada cual el suyo. Y sucedió como él había interpretado los sueños. Yo fui restituido a mi anterior función y él fue colgado. Esta porción nos enseña cuando el jefe de los coperos del faraón se acuerda de Joseph, porque Dios le pone en el corazón y en la mente de ese copero ese suceso. Y le cuenta al faraón del acontecimiento que tuvo con el sueño que tuvo mientras estaba en prisión junto al jefe de los panaderos, y sus sueños fueron interpretados por Joseph, y así sucedió. Miren lo que dice el versículo 12: y había allí con nosotros un joven hebreo, siervo del jefe de la guardia. A él le contamos nuestros sueños y él nos los interpretó a cada cual el suyo. Esto está sucediendo en estos momentos, mis amados, en aquel palacio. Y aunque parece algo simple, es el momento menos pensado en la vida de Joseph, quien mantenía su confianza de que Dios estaba con él y que su fe y su confianza en el Eterno estaban presentes mientras Joseph estaba en la prisión. Dios le pone estos sueños en la vida del faraón, donde el hambre y la sequía se acercaban hacia la nación de Egipto, pero solo Dios sabía esto, mis amados, y se lo advirtió al faraón en un sueño que solo Dios podía revelar, el Dios de Israel, a través de sus escogidos, como lo era Joseph. Y Joseph ni pensaba lo que iba a acontecer en su vida. Joseph ni se imagina que en la boca de otros su nombre está siendo mencionado, no solo por un simple hecho de una interpretación, sino de un testimonio que impactó a 2 idólatras creyentes en otros dioses, y que el Dios de un hombre, mis amados,
escuchen bien esto, y que el Dios de un hombre que al que ellos no conocían, les interpretó un sueño que se convirtió en una realidad, bueno para uno y malo para el otro, por consecuencia de sus malos actos. Y el otro por la consecuencia de su fidelidad al faraón. El jefe de los coperos estaba presenciando un acontecimiento similar al que él tuvo. En la vida del faraón, mis amados, estaba aconteciendo esto. Y yo puedo imaginarme que ninguno de los sabios egipcios lograban hacer algo para interpretar los sueños del faraón, mis amados, y llegó la hora de que la voluntad de Dios comenzara en la vida de Joseph. Y el jefe de los coperos le contó al faraón lo sucedido con él y le certifica que todo lo que había dicho Joseph sucedió. Miren lo que dice el versículo 13. Y sucedió como él había interpretado los sueños. Yo fui restituido a mi anterior función y él fue colgado. Y aunque no vamos, mis amados, a entrar en la parte donde el faraón manda a llamar a Joseph, pero le acabo de dar un adelanto de lo que sucedió para aquellos que no conocen la historia. Porque es que esto que estamos hablando aquí, mis amados, del copero hacia el faraón, es un gran testimonio para nosotros. Es un gran testimonio como pueblo, mis amados. Vemos personas totalmente idólatras, creyentes en otros dioses, siendo instrumento de la justicia y la libertad de Joseph, mis amados. Y con esto no estoy diciendo que confíen en personas idólatras, no estoy hablando de eso. Con esto estamos diciendo que la voluntad de Dios es perfecta, mis amados, y que mientras nuestras vidas se mantengan como la de Joseph, que a pesar de pasar por las tribulaciones más grandes de su vida, él mantuvo la obediencia al Dios de su padre, al Dios de Israel. Él mantuvo la fe, él mantuvo la confianza de que Dios estaba con él en todo momento, a tal grado que todo lo que hacía Joseph en Egipto prosperaba, mientras él era un simple prisionero esclavo de Egipto. Joseph gobernaba las posesiones de Potifar mientras trabajaba en su casa. Y cuando llega a la prisión, mis amados, él lideró la prisión y la administró como nadie pudo hacerlo, mis amados. Y simplemente Joseph mantuvo su fe en medio de una soledad humana llena de injusticia, mis amados, donde había idolatría, necedad de personas queriendo hacerle daño simplemente porque Joseph tenía las cualidades correctas de ser un hombre con rectitud. Y hay personas en la vida que no pueden ver a una persona que hace las cosas correctamente si las atacan. Pero esta enseñanza nos trae la oportunidad de aprender de que el Eterno mira nuestras aflicciones y mira nuestros corazones. Y aun cuando veamos que todo el panorama de nuestra vida parece injusto y no mejorar y hasta empeora, y que uno se pregunta muchas veces, ¿qué pecado estoy cometiendo? Que el mundo se me viene encima, derrumbando toda posibilidad de salir del sufrimiento en que podamos encontrarnos. Pero hoy, mis amados,
Vemos cómo Dios se acuerda de sus hijos en este acontecimiento en la vida del faraón, y que el nombre de Joseph fue mencionado en el palacio. Dios puso en la boca del jefe de los coperos el nombre de Joseph en medio de la aflicción del faraón, porque mis amados, aquellos sueños inquietaban al faraón, y ninguno de sus sabios, ninguno de sus dioses pudo hacer algo, simplemente porque los dioses que no es el Dios de Israel no existen. Mis amados, aunque no les gusta que se escuche estas palabras que estamos diciendo, es la verdad. No hay otros dioses existentes. El único Dios es el Dios de Israel. El faraón quería saber qué significaban aquellos sueños que lo atormentaban. El jefe de los coperos le dice al faraón el testimonio que cambió la historia de Joseph, donde toda justicia sería restituida en la vida de Joseph. Y aunque no vamos a entrar en esos detalles, vemos cómo es que Dios comienza a recompensar la vida de Joseph por mantener obediencia, su fe, integridad y confianza en el Dios de su padre, el Dios de Israel. Veamos una vez más este acontecimiento. Mire lo que dice el versículo 12 y 13. Y había allí, esto lo dice el copero, mis amados, y había allí con nosotros un joven hebreo. Miren el testimonio, la puerta de bendición abriéndose, mis amados. Y había allí con nosotros un joven hebreo, sí, siervo del jefe de la guardia. A él le contamos nuestros sueños y él nos los interpretó, a cada cual el suyo. Y mire lo que dice esto al final. Y sucedió como él había interpretado los sueños. Yo fui restituido a mi anterior función y él fue colgado. El panadero, el jefe de los panaderos fue colgado, mis amados. A eso se refiere. Esto es un gran testimonio que estamos leyendo, mis amados. Este es el momento de justicia por el cual Joseph está clamando en la prisión. Y mientras Joseph clamaba en la prisión y se mantenía confiado en Dios, en el Dios de su padre, el Dios de Israel, en el palacio donde se gobierna una nación y las leyes se aplican, estaba siendo ajusticiado Joseph por medio de las palabras del jefe de los coperos, que sencillamente Dios, que es tan sabio y tiene todo ordenado, fue el que las puso en la boca de este hombre. Para comenzar, las bendiciones más grandes que podía haber recibido Joseph. Todos conocemos la historia luego de esas palabras cuando el faraón se interesa por Joseph. Y Joseph es llamado, y aquí le voy a dar el adelanto rapidito. Joseph es llamado ante el faraón para conocer al que le interpretó el sueño al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, porque debemos entender que la creencia del faraón era que él era el Dios de la tierra para los egipcios y tenía una revelación que otros dioses le estaban dando, pero con lo que no contaba el faraón era que el verdadero Dios y único Dios, mis amados, y creador de los cielos y la tierra, le tenía una advertencia que solo, escuche bien, solo siervos
del Dios de Israel eran capacitados para esa misión de nada más y nada menos que salvar la vida de los egipcios y las naciones cercanas a Egipto, porque el hambre y la sed tocarían las puertas de estas naciones en poco tiempo, mis amados. Y con esto dicho, creo que le di un adelanto de lo que sucedió después con la vida de Joseph, que se convierte de ser un esclavo prisionero a ser el gobernador de Egipto, siendo el hombre más poderoso luego del faraón, para encargarse, escuche bien, para encargarse de la misión de salvar a la nación que ni el faraón mismo, siendo Horus vivo en la tierra, como ellos llamaban, podía salvar su propia tierra directamente. Se creía que era un Dios, pero no tenía la forma de poder salvar a su tierra. Y tiene que llamar a Joseph y decir que era el hombre más capacitado para esa misión. El Dios de Israel le encomienda esta misión al faraón, pero él no puede, y encomienda a Joseph. El faraón escoge el corazón de Joseph, porque no había más nadie capacitado para eso. Un siervo escogido por el Dios de Israel para esa misión. Pero sin embargo hay mucho, y esto lo digo con punto y aparte, muchas veces nosotros como hijos de Dios pretendemos las bendiciones de otros, o las cosas de otros, los caprichos de otros, que no tienen nada que ver con las bendiciones de Dios en la vida. Y ya con esto le dije mucho de la historia, y espero que haya entendido, mis amados, la justicia en la vida de Joseph. Porque Joseph se mantuvo, escuche, obediente a Dios. Su confianza estaba en Dios y se mantuvo recto delante de su Creador. Y esto nos sirve de testimonio en nuestra vida. Porque muchas veces queremos las bendiciones de cierta manera, porque creemos que de esa manera es que Dios debe bendecirnos, como si nosotros mandáramos a Dios. Y por eso es que muchas veces las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros no llegan, porque no tenemos la actitud ni la aptitud correcta. Ni la actitud ni la aptitud correcta. Y mucho menos el carácter correcto delante del Eterno. Y para el colmo, y con esto cierro, para el colmo, mis amados, andamos por la vida desobedeciendo los mandamientos del Eterno. Porque escuchamos de que alguien dice que los mandamientos ya no hay que obedecerlos. Sin embargo, aquí está el testimonio que Dios quiere que nosotros aprendamos, porque Dios quiere de nosotros obediencia. Dios quiere de nosotros fe. Dios quiere de nosotros confianza de nuestra parte, mis amados, hacia Dios. Y Joseph quería libertad. Escuche bien. Joseph quería libertad y justicia, mientras que muchas veces lo que queremos nosotros son caprichos que no sirven de nada para nuestra consagración a Dios. Y es hora de aprender a confiar en Dios, mis amados. Y cuando confiamos, podemos obedecer los mandamientos del Eterno con amor y mantener una vida en rectitud al Eterno.
pero desobedeciendo, mis amados, a Dios y anteponiendo nuestra voluntad ante Dios, no vamos a lograr bendiciones de Dios en nuestra vida. Lo que puede pasar es que perdamos nuestras almas por desobedientes, por desobedecer a Dios. Así que es hora de confiar en el Dios de Israel y obedecer sus mandamientos para que la libertad y la justicia pueda tocar nuestras vidas, como a Joseph le ocurrió. Así que tenemos que ajustar nuestra vida y rendir cuentas ante el Eterno y acercarnos a Él, mis amados, en Teshuvá, en arrepentimiento de nuestros malos caminos y comenzar una vida en obediencia al Eterno. Así que, mis amados, esto sigue. La semana que viene continuamos con la tercera parte. Confiemos en el Eterno. Vamos a continuar este tema tan maravilloso. Nos quedan 2 semanas. La semana que viene y la siguiente, y terminamos este tema. Así que, mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Compartan nuestras enseñanzas semanales, que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales. Estaremos orando por todos y cada uno de ustedes con mucho amor. Como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde. Shabbat Tov. Buena semana. Shalom. Toda la semana en Algo Nuevo para Ti estamos llevando un mensaje que refresca tu vida, donde Mr. Chris trae reflexiones y temas que edifican nuestros corazones. Los jueves, Remy Carrillo trae sus deliciosas recetas en el Kosher Plate, donde nos enseña los diferentes alimentos aprobados por las Sagradas Escrituras. Comida saludable, comidas que son aceptables, comidas que podemos comer y divertirnos y tener un sabor tremendo, y a la misma vez también ser beneficiados en nuestra salud. También los viernes, Maribel, junto a Juan Carlos, comparten el segmento Hogar con Valor. Los sábados a las 12 de la tarde, el pastor Juan Carlos Suaste nos comparte la porción semanal de la Parashá, y los domingos a las 7 de la noche nos trae las enseñanzas de los mandamientos en Torah, un estilo de vida. No te lo pierdas, te espero, ven y juntos aprendamos la Torah de nuestro bendito Rey. También los sábados, Javes Figueroa se une a Juan Carlos Suaste en Blueprint de la Torah. Todos los domingos a las 11 de la mañana, nuestro Javes Figueroa nos presenta la Torah desde el contexto histórico del Medio Oriente. Cábala, intención del corazón. Todo esto y mucho más en Algo Nuevo para Ti, llevando un mensaje que refresca tu vida.